Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Escuela de Entrenadores. El día de hoy hablaremos de entrenamiento con pesas. Mi nombre es Mauricio y les estaré acompañando un poco en lo que es estos temas el día de hoy. Eh, bueno, me presento un poco. Soy maestro en Administración y Ciencias Aplicadas al Deporte. Soy licenciado en entrenamiento deportivo. También tengo una especialidad en mercadotecnia y patrocinios deportivos. En mi experiencia y actividades, pues hice investigación en actividad física y salud, también hicimos preparación física y control del rendimiento, pues en diferentes deportes, en deportes de combate, en deportes de tiempo y marca, con equipos y pilotos de carrera, ¿no? Y pues también hicimos el control del rendimiento deportivo dentro del laboratorio de biomecánica en el CENAR, ¿no? En el Centro Nacional de Alto Rendimiento, pues en la Ciudad de México. Eh, Vamos a empezar. Tenemos un objetivo general que nosotros podamos comprender y aplicar los diferentes fundamentos que vamos a explicar a continuación. Y pues con esto podamos valorar, podamos diagnosticar el estado físico y deportivo de nuestros clientes, nuestros atletas. Y pues también podamos utilizar todas las metodologías de entrenamiento y los principios de planificación. Entonces nosotros al final de esta sesión pues vamos a tener una idea de la planificación, de diseñar programas eficaces y pues poder también desarrollar capacidades físicas de fuerza y de resistencia, que son las capacidades que nos tocan el día de hoy. Pues dentro del contenido temático vamos a ver la valoración y el diagnóstico, que es el inicio, cómo nos llega nuestro cliente. Vamos a ver las metodologías del entrenamiento, vamos a ver los diferentes métodos que nos pueden utilizar, que nos pueden ser útiles en el entrenamiento para diferentes objetivos. Vamos a ver la planificación y la programación del entrenamiento de pesas. Vamos a ver introducirnos en la planificación. Vamos a ver las definiciones de planificación y programación del entrenamiento. Y pues algunos conceptos que necesitamos saber para poder entender y direccionarnos a una buena, um, para tener buenos resultados, ¿no? Y pues el entrenamiento de capacidades físicas, en este caso fuerza y resistencia. Vamos a introducirnos a cómo entrenar capacidades físicas y qué datos tener y para poder entrenar estas mismas, ¿no? Vamos a empezar con la valoración y el diagnóstico. ¿Qué es lo que nos importa aquí? Es que nosotros cuando somos entrenadores, instructores, ¿qué es lo importante acá? ¿Qué pasa cuando nos llega una persona que es totalmente desconocida para nosotros? Nuestro cliente es desconocido para nosotros, no sabemos nada, ¿no? Nada más allá, por ejemplo, de su nombre y algunas cosillas, ¿no? ¿Qué necesitamos saber y por qué es importante nosotros indagar en esta persona para saber con qué persona estamos tratando y qué trae consigo, ¿no? En cuestiones de salud y en cuestiones de experiencia. Con esto, cómo vamos a proceder? Vamos a proceder con evaluaciones, ¿no? Evaluaciones. Y como son al inicio, pues son evaluaciones iniciales. Estas evaluaciones aquí les pongo ideas que pueden ser evaluaciones clínicas y de antecedentes. Puede ser una evaluación de composición corporal. Pueden ser evaluaciones de test posturales. Pueden ser evaluaciones o test de fuerza y evaluaciones de resistencia muscular. En evaluaciones clínicas y antecedentes, pues vamos a ver el estado clínico, la historia del clínico y los antecedentes de esta persona para ver si tiene algunas enfermedades, si tiene algunas patologías y demás que nosotros tenemos que tomar en consideración para poder proseguir con el entrenamiento. Necesitamos saber cómo están en composición corporal, necesitamos saber un dato que es el índice de masa corporal, necesitamos saber el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo, etcétera, ¿no? Cómo viene compuesto nuestro cliente, nuestro atleta. Necesitamos hacer un test postural, que esto nos va a ayudar a nosotros a identificar desbalances, pueden ser musculares o estructurales, óseos. También podemos hacer test de fuerza para ver cómo estamos, cómo, cómo estamos en la ejecución de fuerza por el músculo. Y pues test de resistencia muscular, que ver qué tan resistentes estamos muscularmente, ¿no? Vamos a ir explicando un poco en lo que va la sesión. Empecemos con clínica y antecedentes. Necesitamos saber nosotros, valga la redundancia, el estado clínico, el historial médico de esta persona, que nos llegan a nuestras manos para poder nosotros entrenarlo.
A continuación vemos del lado derecho un cuestionario, que son una serie de preguntas. Este es un cuestionario muy conocido, bueno, muy conocido, que es de la NSSA, de la National Street Conditional Association. Mm, que este nos va a dar datos muy importantes, preguntas muy genéricas, muy fáciles, que nos van a dar ideas de cómo está el estado de salud de nuestro cliente, de nuestro atleta, ¿no? En este caso, por ejemplo, una pregunta, ¿tiene dolor en el pecho cuando hace actividad física? Eso pues es una pregunta muy básica para nuestro cliente, pero para nosotros nos va a dar un indicio que si responde sí, pues puede ser algún problema cardíaco, ¿no? Que pueda sentir una presión en el pecho. Pierde el equilibrio debido a mareos o se ha desmayado alguna vez. Eso igual puede ser algún hipertensión, hipotensión igual, para que nosotros podamos identificarlo, ¿no? Este es un cuestionario muy básico, se llama cuestionario PARQ. Lo pueden descargar, hay diferentes formatos y es totalmente gratis. Y pues nos da una idea, ¿no? El historial médico, ¿cómo nos va a servir? Pues tenemos que saber si la persona tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene obesidad o tiene alguna otra enfermedad que nosotros tengamos que tomar en cuenta para nosotros planificar y programar el entrenamiento, ¿no? También tenemos que saber los datos del estilo de vida. El estilo de vida, si es una persona sedentaria, si es una persona medianamente o es una persona totalmente activa, ¿no? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, una persona sedentaria que tenga un trabajo de oficina y que trabaje de 6, 7, 8 horas sentado en una silla frente a la computadora en donde la actividad física es mínima y no haga un gasto energético, ¿no? Entonces, a diferencia de una persona que es activa, que sale a caminar, sale a trotar y pues tiene un trabajo donde su actividad física es mayor. ¿Qué quiere decir? Que pues camina, se levanta, pasa, alza cosas, levanta cosas, cajas, se mueve, está activo, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos referimos nosotros cuando decimos actividad física? Actividad física no confundan actividad física con ejercicio ni deporte, ¿no? Porque actividad física es cualquier actividad que nos genere un gasto energético. Que a diferencia de un deporte, que es algo más organizado, reglado, institucionalizado y competitivo, ¿no? Que esa es la diferencia, ¿no? Entonces, actividad física puede ser caminar, ir a nuestro trabajo, ir al transporte público, subir, bajar escaleras, ir a un museo, bajar, o sea, algo, nada totalmente planificado, ir a tu trabajo, estar en tu trabajo, hacer las actividades de tu trabajo, que está generando un gasto energético todo el tiempo. Eso es una actividad física. Un ejercicio ya es algo más programado, un deporte es algo mucho más organizado, pero la base es la actividad física. Necesitamos saber eso para saber cómo está nuestro cliente al inicial, ¿no? Para saber si empezamos de un nivel bajo o empezamos un nivel un poquito más alto, ¿no? De todas maneras, todo es progresivo, ¿no? Antecedentes familiares para ver si tiene alguna enfermedades que puedan ser hereditarias, eh, diabetes, si puede ser tendencia a diabetes, también ver los síntomas actuales, si actualmente tiene alguna lesión, si actualmente tiene una lesión, si tiene algún desgarro, si tiene una lesión en la rodilla, si tiene una lesión en la espalda, si le duele la espalda, la columna, si le duele el brazo, todo eso tenemos que saber para tomarlo en cuenta para cuando nosotros estemos poniendo los ejercicios. Estado cardiovascular, saber cómo está su corazón. Es importante si nosotros queremos tener la debida responsabilidad pues pedir, ¿no? Un electrocardiograma en reposo. Muchas instituciones, muchos entrenadores o muchos lugares, pues ya te piden un electrocardiograma para saber y cerciorar que la persona está, que no hay alguna observación en su corazón y que podemos actuar de manera más segura, ¿no? Y también, pues,
Necesitamos datos como experiencia deportiva. Necesitamos preguntar qué experiencia deportiva tiene, porque necesitamos saber cómo llega nuestro cliente, nuestro atleta, ¿no? Hay gente que a veces llega sin idea de nada, sin idea de nada, sin idea de que es un ejercicio o nunca se ha sometido a algo un poco más organizado, programado, como un entrenamiento o que nada más camina. Y también llega personas pues que ya tienen un porcentaje de músculo más alto, que ya han tenido trabajo antes y que nada más pues están buscando otro tipo de asesoramiento, ¿no? Entonces en base a eso nosotros podemos comenzar, ¿no? De un nivel bajo o un nivel medio o un nivel más experto, ¿no? No es lo mismo trabajar que te llegue un cliente convencional, por decirlo, que su objetivo es estado de salud eh, normal y que te llegue un cliente deportista que su objetivo es rendimiento, ¿no? Para el trabajo con pesas. Entonces, repaso, estos datos los podemos obtener por una entrevista de boca a boca. También podemos hacer un cuestionario. Podemos tomar este cuestionario que se llama cuestionario Parkour, que pues nos puede servir de orientación. Podemos diseñar nosotros nuestro cuestionario y pues el objetivo es recopilar estos datos: historial médico, estilo de vida, antecedentes familiares, síntomas actuales, estado cardiovascular y experiencia deportiva. Eso quiere decir que nosotros eh, tengamos nuestro respaldo y nuestra información ordenada. ¿Ok? Así como el cuestionario Parkour, hay varios. Ustedes nada más pongan en internet cuestionario de salud y les va a salir. Y el que más les guste o insisto, también ustedes pueden diseñar el suyo, ¿no? Mientras nosotros tengamos más datos, más vamos a conocer a nuestro cliente, a nuestra persona y más podamos actuar con mayor responsabilidad y con mayor certeza, ¿no? En lo que estamos haciendo. Sería un error nosotros, por ejemplo, si la persona tiene una lesión medular, una inmersión en el disco, tiene una hernia, estar nosotros trabajando saltos, muchos saltos, eh, ejercicios con mucho impacto que puedan afectar a su lesión, ¿no? Entonces hay que tener esas consideraciones ya para no, en ese caso, trabajar con ejercicios que no impliquen mucho impacto y, y pues poder proseguir de la manera más saludable y correcta posible. Composición corporal. Nosotros tenemos que saber cómo llega nuestra atleta. Voy a estar repitiendo eso muchas veces. En la cuestión ahorita de la composición corporal. ¿Qué es la composición corporal? Nosotros entendemos como composición corporal a todas las materias que están en nuestro cuerpo, que componen nuestro cuerpo. En este caso, en nuestro cuerpo, vamos a tener músculo, vamos a tener grasa, vamos a tener hueso, vamos a tener agua. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo no solamente es de uno, es la composición de todos esos. Y pues cada uno tenemos diferentes porcentajes eh, de estas materias en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que el peso que nosotros nos subimos a la báscula no es el total, o sea, no es lo absoluto de decir de que si nosotros pesamos más, estamos más gorditos y si pesamos menos, estamos más flacos, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la relación de estos? Por ejemplo, miren, el índice de masa corporal. ¿Qué es el índice de masa corporal? Es un dato, una fórmula que nos da como, como una idea, ¿no? Cómo estamos nosotros. Si estamos con bajo peso, con peso normal, con sobrepeso, con obesidad 2, obesidad 3. ¿Qué quiere decir? Que mediante esta fórmula nos va a dar una idea de nosotros cómo estamos de estado de salud, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta fórmula, usando el peso, la estatura, que la relación del peso y nuestra estatura nos va a dar. Esta fórmula es más para personas como convencionales, como una media de la población, que también puede ser un poco menos exacta para personas atletas. Por ejemplo, si nosotros sacamos el índice de masa corporal a fisicoculturistas, que esta persona pesa mucho más, pero es porque tiene mucho porcentaje de músculo, tal vez en el índice de masa corporal nos salga con sobrepeso o obesidad.
y entonces ahí hay una excepción, ¿no? Pero para la mayoría de personas el índice de masa corporal pues es un buen dato para nosotros poder empezar a llevar el control de salud de nuestro cuerpo, ¿no? Otra opción es hacer antropometría. Antropometría quiere decir que nosotros nos vamos a tomar, bueno, nuestro entrenador, nuestro nutriólogo nos va a tomar una serie de medidas estandarizadas en todo el cuerpo. Va a utilizar un plicómetro que este va a medir los pliegues, la distancia, bueno, la medida de los pliegues en milímetros y en base a fórmulas nos va a dar a nosotros también el porcentaje de músculo, de grasa, de huesos y de agua, ¿no? Con base a muchos, a fórmulas. Entonces, otras opciones son bioimpedancia, que son básculas, que igual te sacan el porcentaje de músculo, grasa, hueso, agua, etcétera, por base de conducción eléctrica, tiene algunos contactos. Pues de esa hay de precios, ¿no? Hay unas más exactas y hay otras más caras, ¿no? Más profesionales que tienen menos error, ¿no? Y pues eso es importante, necesitamos saber la composición corporal, con cuánto porcentaje de músculo llega nuestro atleta y con cuánto porcentaje de grasa llega, y eso hacerlo periódicamente para llevar un control y saber si nuestro entrenamiento está funcionando o pues hay que hacer algunos ajustes. Continuamos. Test postural. Nosotros necesitamos saber cómo está nuestra persona, nuestro atleta, nuestro cliente posturalmente. Como ustedes ven acá en la imagen, la hicimos. ¿En qué cuesta un test postural? Nada más en ponerlo en una cuadrícula donde nos muestra la vertical y nos muestra la horizontal para que nosotros podamos ver cómo está nuestro atleta, nuestro cliente, para ver si tiene algún desbalance. En este caso, como ustedes pueden observar, está esta persona con el hombro derecho caído y el hombro izquierdo elevado. Bueno, habría que ver, ¿no? Cómo está y está ligeramente inclinado hacia la derecha, ¿no? Ahí puede haber una implicación de alguna lesión, alguna contracción muscular, una contractura muscular, una tensión muscular que nos pueda estar dando ese resultado, ¿no? Una inclinación hacia la derecha de esta persona, hacia nuestra izquierda si lo vemos de frente, o puede haber una lesión, una lordosis de columna, ¿no? Y eso nos va a dar opción a nosotros poder indagar y saber más del estado físico actual de nuestro cliente. También podemos identificar si hay una cifosis o en la espalda, ¿no? Se toma de frente y de lado, viendo de frente y de perfil, para nosotros poder identificar, ¿no? Y poder nosotros trabajar. A veces igual hay debilidades musculares que nos pueden mostrar y que nosotros podamos trabajar para poder estar compensados totalmente, compensar totalmente a nuestro cliente. Pues esto lo pueden hacer como está en la imagen, lo pueden hacer con una cuadrícula donde muestra la vertical, horizontal, de manera como más tradicional, o pues también ya existen aplicaciones que lo pueden descargar y pueden sacar, especialmente son estos para poder marcar puntos anatómicos y pues poder ver desbalances posturales directamente con la cámara, ¿no? Y pues te dan ángulos y te dan varios datos. Esto lo puedes hacer en computadora o lo puedes hacer en tu teléfono. O lo puedes hacer de manera muy manual, sacando una foto y pues con tu lápiz y una regla. Y nos va a dar idea, ¿no? Entonces, espero que quede claro. Vamos a pasar. Vamos a pasar al test de fuerza. ¿Qué entendemos con test de fuerza? Que vamos a ver la capacidad de contracción de nuestro atleta, nuestro cliente, en un ejercicio, ¿no? Ahorita vamos a ver, hay una fórmula que se llama 1RM, bueno, un método de una evaluación que se llama 1RM. Y esta se puede hacer a personas principiantes y personas más experimentadas.
Por ejemplo, vamos a empezar con las personas experimentadas. ¿Qué es el 1RM? Es una repetición máxima. Es la máxima carga que una persona puede levantar en una sola vez con técnica correcta. Es, por ejemplo, en sentadilla, que llega a su peso límite, a su carga límite, y que solo lo puede ejecutar una sola vez. Una repetición máxima. Eso es el 1RM. Y esto va a estar dado para personas con más experiencia, ¿no? Que ya hayan tenido un trabajo de gimnasio, un trabajo de fuerza, que puedan ser capaces de hacer estos ejercicios. Eh, este RM se puede hacer en sentadilla, en press de pecho, en grupos musculares grandes, ¿no? No es totalmente aislado. Sentadilla, pectoral, también lo puedes hacer en hip thrust, de glúteo, pero no aislado. Entonces esto quiere decir que nosotros, ¿cuál es el protocolo? Que nosotros progresivamente, de menos a más, podamos nosotros llegar a que nuestro atleta, nuestro cliente pueda hacer solo una repetición. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, en sentadilla le carguemos a él una cierta cantidad de peso, ponle que sean 60 kilos, ¿no? Y él haga sus ejercicios y pueda hacer, por ejemplo, 10 repeticiones sin problema, quiere decir que está sobradísimo. Si está sobrado, pues le subimos el peso y ya va a ser menos repeticiones, va a ser 5 y luego va a ser 3. Mientras más le vayamos aumentando el peso, menos repeticiones va a ser, hasta que nosotros podamos llegar a una repetición con el peso más alto que él pueda soportar, ¿no? Con una técnica correcta, ¿no? Y sin ayuda. ¿Qué pasa con las personas que no tienen una experiencia, no tienen una adaptación, no son, no totalmente nuevos, pero no, es peligroso para hacerlo para estas personas porque no han cargado cargas tan pesadas, ¿no? Y no han llevado no han tenido esa experiencia, ¿no? De hacer fuerza máxima, por decirlo así. Entonces, y tampoco es seguro, ¿no? Entonces vamos a optar por hacer el 1RM indirecto, que es esto que se va a estimar usando fórmulas y que se va a usar las fórmulas a partir de repeticiones submáximas. O sea, cuántas veces va a levantar un peso menor. Y se usa cuando no es seguro o práctico hacer un test máximo. Entonces nosotros cuando vayamos a hacer esto, vamos a hacer repeticiones, pero no de forma máxima, ¿no? Lo ideal es que lo hagamos con menos de 10 o 8 repeticiones, que estemos lo más próximos a hacer una repetición, ¿no? Pero sin llegar a esos máximos, ¿no? O sea, menos de 8, menos de eso. Mm, si nos pasamos, si hacemos más de 10, va a ser inexacta la fórmula, ¿no? Entonces, ¿en qué consta la fórmula del 1RM? Es igual al peso levantado en kilogramos. Hay una constante de 1.0278 menos y pues otra constante por las repeticiones, ¿ok? Por el número de repeticiones. Entonces, Brzezinski en 1993, esta es la fórmula, ¿no? La, una de las fórmulas más populares, ¿no? Que tenemos para hacer el 1RM indirecto. ¿Qué quiere decir? Que cómo va a ser el protocolo del 1RM indirecto, pues nosotros vamos a estar haciendo sentadilla, por ejemplo, otra vez pongamos ese ejemplo. Vamos a estar haciendo sentadilla y pues vamos a lograr hacer 8 repeticiones, 7 repeticiones con un peso que logra hacer de 7, 8, 6, 5, por ejemplo, pero no lleguemos al máximo para no estar haciendo un 1RM máximo. Y con ese dato, pues nosotros podamos introducirlo en la fórmula y esa fórmula nos va a dar, en teoría, cuánto él hubiera cargado en 1RM en kilogramos para que él pueda hacer solo una repetición. Y a partir de eso nosotros tenemos ya, si una repetición es nuestro 100%, ya podemos ir desglosando cuánto es nuestro 95%, nuestro 90%, cuántas repeticiones vamos a hacer en 90%, cuántas repeticiones vamos a hacer en 80% y cuántas repeticiones vamos a hacer en
70 y así hasta abajo, ¿no? Entonces eso es una forma de medir la fuerza, ¿no? También se puede hacer con dinamómetro, es otra, ya usando más tecnología, en dinamómetro, que es lo mismo, vamos a hacer la contracción máxima, pero este dinamómetro nos va a nosotros dar la contracción en kilogramos, ¿no? Y nosotros podemos medirlo ahí, ¿no? Y ya constantemente, a partir de cierta temporada, cierto periodo, nosotros ya podemos hacer otra vez la evaluación. Por ejemplo, acá que está haciendo una extensión de pierna, estamos viendo cuántos kilogramos de presión ejerce el cuádriceps, ¿no? Y ahí está, como ven, el atleta está haciendo la extensión y pues está haciendo una fuerza máxima y nos va a dar en kilogramos ahí. ¿Cuánto está haciendo? Esa es otra forma de hacerlo. O, y también nosotros tenemos test, ya son métodos más contemporáneos, entrenamiento por eh, la velocidad de ejecución, que quiere decir que vamos a utilizar otro tipo de tecnologías como cámaras cinemáticas para ver la velocidad y pues en base a la velocidad ver cuánta presión, cuánta fuerza está ejerciendo, ¿no? Por ejemplo, en sentadilla vamos a ver en cuánto tiempo sube la barra y ver y calcular, ¿no? Y tener otro dato para la medida y dosificar el entrenamiento. También utilizando encoder lineal, acelerómetros, pero eso ya es otro tema. Pero nosotros con este podemos trabajarlo, ¿no? De una manera directa o una manera indirecta, con la fórmula o sin la fórmula. Vamos a avanzar, nosotros tenemos test de resistencia muscular, que quiere decir que la capacidad de hacer contracciones durante el tiempo, ¿no? Entonces nosotros de una manera muy básica podemos tener un dato que nos puede servir para nosotros controlar el estado y la resistencia muscular de nuestro cliente o nuestro atleta. En ese caso, nosotros podemos hacerlo muy sencillo. Podemos determinar un ejercicio y controlarlo en un minuto. En un minuto, en 30 segundos, en 2 minutos, en lo que ustedes quieran. Entonces, generalmente es un minuto, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer lagartijas, ponerlo ahí, que cuide la técnica y que lo haga de la manera más correcta posible. Y durante un minuto ver cuántas repeticiones y cuántas lagartijas está haciendo de manera correcta. Y si no están correctas, pues no las cuentas, ¿no? Entonces, en un minuto, ¿cuántas haces? Ponle que haga el primer mes, esté haciendo 15 lagartijas, el segundo mes ya hace 20 y el tercer mes haga 25, 30, ¿no? Y vamos a anotar ahí, vamos a tener un dato para poder controlar y saber que estamos yendo bien y que en cuestión de resistencia muscular lo estamos haciendo bien y pues hay una ganancia, hay una ganancia y pues estamos bien. También lo puedes hacer son ideas que lo puedes hacer con lagartijas, puedes hacer con sentadilla, puedes hacer con abdominales, siempre y cuando nosotros cuidando la técnica. Cuidando la técnica, nosotros podemos hacer esto y tener un control. Ya si la persona es más experimentada, nosotros podemos hacer algo más multiarticular, por ejemplo, en los burpees, que nos va a trabajar los glúteos, que nos va a trabajar la parte superior del cuerpo, bíceps, tríceps, nos va a trabajar dorsal, nos va a trabajar el gastrocnemio, etcétera, ¿no? Más completo, multiarticular, si la persona es más experimentada y tiene la capacidad, puedes controlar los burpees a un minuto. Y pues tener un dato, ¿no? También siempre y cuando cuidando la técnica y nosotros siendo críticos y pues contando las que sí están hechas bien y las que no están hechas bien. Esto es algo muy básico. Podemos tener resistencia muscular también con otras, algo más contemporáneo, algo más de alto rendimiento, por ejemplo, con pruebas de sangre, lactato, podemos ver los niveles de lactato en sangre. Ya son pruebas más invasivas, con equipos más de más tecnología, son pruebas químicas un poco más caras, pero con esto que nosotros tenemos podemos atender desde el atleta más nuevo, desde la persona nueva hasta un atleta que podamos llevar el control.
Entonces, vamos a entrar a otro que es metodologías del entrenamiento. ¿Qué nos pasa a nosotros a las metodologías del entrenamiento? Necesitamos saber nosotros qué métodos utilizar para diferentes objetivos. En este caso, nosotros vamos a incursionar un poco a los métodos que nosotros podemos utilizar dentro del entrenamiento con las pesas. Vamos a ver métodos muy conocidos, tradicionales, como la división por grupos musculares, como lo dice, no hay tanto que explicar ahí. Hay método Wader, lo vamos a explicar, que es parecido al de arriba, pero con otras características. Luego vamos a explicar qué son las biseries, qué son las triseries, qué son las superseries. Luego vamos a ver un método de circuito, método piramidal y entrenamiento excéntrico y concéntrico. Vamos a adentrar un poco esas definiciones. Entonces hay muchos métodos, hay método de contrastes, hay otros métodos igual de entrenamiento, métodos igual, como les decía al principio, en base a la velocidad de ejecución, donde vemos la velocidad con otros implementos, que también es un entrenamiento y también es una evaluación. Hay muchos métodos, pero yo creo que con estos nos podemos dar una idea y pues tener un buen control del entrenamiento y pues una buena aplicación, ¿no? de estos métodos para poder tener resultados con nuestros clientes y atletas. Vamos a empezar con el primero, que es divisiones por grupos musculares, como lo dice su nombre. Vamos a dividir los grupos musculares. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer un grupo de diferentes grupos musculares para poder trabajar en una sesión. En una sesión y nosotros tener una idea de cómo es que funciona nuestro cuerpo, ¿no? O aprovecharlo, hacer un entrenamiento eficiente, ¿no? Eh, a continuación, la división más común de los grupos musculares. Por ejemplo, podemos dividir los grupos musculares por pecho, hombro, tríceps, pectoral, deltoides y tríceps, que estos músculos van a trabajar en conjunto en ejercicios como press de banca y fondos. O sea, unos trabajan directamente, otros trabajan indirectamente. Espalda y bíceps también van a trabajar directamente e indirectamente. Por ejemplo, la espalda, que es el dorsal, cuando nosotros hacemos jalón de la polea, pues también para la flexión del codo va a estar trabajando el bíceps, que quiere decir que va a estar trabajando el bíceps de una manera secundaria, por decirlo así, y de primaria va a estar trabajando pues el dorsal, la espalda, ¿no? Eh, Va a estar en ejercicios de tracción como dominadas y remo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un trabajo más completo y donde se involucran eh, los músculos, ¿no? También las piernas. Cuando divides por piernas, pues generalmente pues trabajamos todas las porciones de la pierna que incluyen cuádriceps, isquiotibiales, glúteos y pantorrillas. También puedes trabajar, dividirlo por abdominales, que puedes trabajarla de forma aislada, combinada, ¿no? Con algunos ejercicios donde trabaja directa e indirectamente como estabilizador o como directamente con polea, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podemos trabajar espalda y bíceps en un día. Podemos trabajar a remo, podemos trabajar remo en polea, podemos trabajar remo en polea, también jalón en polea alto. Y pues luego podemos hacernos bíceps. Podemos ir a trabajar bíceps con mancuerna. Eh, También podemos trabajar bíceps en polea. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar aisladamente y integralmente también los músculos. Mm, En este caso, el principal va a ser la espalda, ¿no? Que va, la espalda cuando vayamos a trabajar dominadas, por ejemplo. Va a trabajar principalmente los dorsales y luego indirectamente el bíceps, ¿no? De otra manera. Y luego si vamos a trabajar otra vez bíceps, pues vamos a producir más fatiga al bíceps y vamos a tener mayor eh, desgaste, ¿no? Para poder tener una reparación o una hipertrofia. Entonces, este es muy básico, la división por grupos musculares. Vamos a ver ahorita el método Wader, que es un enfoque sistemático del entrenamiento de la fuerza y la musculación basado en dividir el cuerpo por grupos musculares, como lo hicimos anteriormente, y trabajarlos intensamente con volumen y variaciones para estimular el crecimiento. Lo mismo de anterior, pero vamos a trabajar con volumen
y diferentes variaciones para estimular el crecimiento, ¿no? Ahorita vamos a ver las características que tiene cada uno de ellos. Entonces, principios claves para el método Wader. Vamos a ver una división por grupos musculares, como lo vimos anteriormente. El día 1, otro ejemplo, día 1, podemos trabajar pecho y tríceps. Día 2, espalda y bíceps. Día 3, piernas, abdomen. Y día 4, hombros. Hombros va solo porque toman en cuenta que hombro anatómicamente se divide en tres porciones, anterior, medio y posterior. Anterior, medio y posterior, entonces podemos dedicarle un día a trabajar solo hombro, ¿no? Pecho y tríceps, pectoral o tríceps, más exactamente. Pues podemos hacer press de banca y pues luego ir a trabajar tríceps con mancuerna, ¿no? O con polea. Luego hacer otra press de banca con pectoral, press de banca alto, ¿no? Y inclinado. Y pues también estaría trabajando nuestro tríceps. Vamos a notar un poco más de fatiga al hacer press de banca porque luego estamos trabajando tríceps, pero nos va a dar mayor resultado porque estamos trabajando directa e indirectamente, ¿no? Estos grupos musculares. Mm, también vamos a hacer una sobrecarga progresiva, que es uno de los principios del método Wagner, que quiere decir que vamos a aumentar gradualmente el peso. Vamos a tener repeticiones e intensidad también para estimular el músculo continuamente. Entonces vamos a aumentar las repeticiones o el peso gradualmente, ¿no? Progresivamente. Vamos a tener series múltiples. El método Wagner consta de utilizar de 3 a 5 series o más para un estímulo completo. ¿Qué quiere decir? Que menos ya no estamos haciendo un método Wagner. Comúnmente son de 8 a 12 repeticiones para la hipertrofia. Más allá vamos a estar viendo nosotros cómo es que nosotros a qué nivel trabajamos hipertrofia, pero generalmente de 8 a 12 repeticiones vamos a estar trabajando hipertrofia. Vamos a relacionarlo con el 1RM para ver a qué intensidad estamos trabajando. Entonces, también, como todo, como toda ley del gimnasio, vamos a enfocarnos en la técnica y el control. Vamos a priorizar y ejecutar el movimiento de forma estricta y vamos a controlar la fase excéntrica y concéntrica. Quiere decir cuando sube y cuando baja, ¿no? Vamos a explicar más allá con qué es excéntrico y concéntrico. Vamos a entrar un poco qué es la biserie, triserie y superserie. Vamos a entrar qué es superserie. Continuamos. Entonces, estamos hablando de biserie, triserie y superserie. Biserie, triserie, superserie. Como lo dice biserie, vamos a hacer dos ejercicios. Es una técnica donde se refleja dos ejercicios seguidos sin descanso, ¿ok? Quiere decir que vamos a hacer dos ejercicios del mismo, pueden ser del mismo grupo muscular o de diferentes grupos, puede ser antagonista y agonista, ¿no? Por ejemplo, puede ser bíceps o tríceps. Podemos hacer un ejercicio de bíceps con mancuerna y luego tríceps con mancuerna, ¿no? Puede ser una biserie o también puede ser bíceps con un agarre y al siguiente o bíceps con otro agarre, ¿no? Para poder estar trabajando de bíceps, pero en diferentes porciones, ¿no? Tríceps decir que vamos a hacer tres ejercicios consecutivos sin descanso, generalmente en el mismo grupo muscular. Esto va a aumentar la intensidad y el volumen del entrenamiento. Y también podemos hacer super series, que esto es hacer dos o más ejercicios. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer más de dos o tres ejercicios, tres, cuatro, cinco ejercicios, los que queramos hacerlo. Que esto también va a aumentar la intensidad dependiendo el peso, ¿no? Que trabajemos. Vamos a tener una mayor percepción de la fatiga dependiendo del peso. También podemos hacer 5 series, pero podemos hacerla con un peso ligero, entonces no va a ser tan intenso. Y podemos hacer 5 series con un peso más pesado, podría decirse, y va a ser más intensa. Entonces, biserie, que consta que nosotros podemos hacer dos ejercicios, uno tras del otro. Triserie, tres ejercicios, uno tras del otro. Superserie, más de dos ejercicios. Biserie la podemos hacer músculos agonistas, antagonistas, como puede ser el bíceps y hacer el tríceps. O el mismo grupo muscular, podemos hacer una biserie de press de pecho, press de pectoral, de pecho, que vamos a trabajar el pectoral inclinado.
bueno, normal, y luego podemos hacer otra vez press de pecho inclinado, press inclinado, ¿no? Que estaríamos trabajando el mismo grupo muscular, pero estaríamos haciendo una biserie. O podemos trabajar un press de pecho haciendo una biserie, y podemos hacer el contrario, podemos hacer un remo, ¿no? Que estaríamos trabajando. Y que vamos a hacer dos ejercicios biserie, tres ejercicios triserie y super serie, y más de dos ejercicios. Entonces ahí esta es nada más una manera como organizar un poco tu sesión y poder trabajar los descansos. A continuación vamos a ver un poco en esta tabla cuáles son las diferencias de una manera más visual de qué es biserie, triserie y super serie. Vamos a determinarla nosotros en los ejercicios, en los grupos musculares, en el nivel de intensidad y en el descanso. Vamos a tener en la primera columna biserie, triserie y super serie. Cuando nosotros trabajamos ejercicios seguidos, ¿cuántos tenemos que hacer para que sea una biserie? Tienes que hacer 2 para que sea una triserie, 3 para que sea una super serie y 2 o más. Grupos musculares en la biserie pueden ser mismos o antagonistas. En el triserie pueden ser del mismo grupo, y en la super serie mismo grupo antagonistas, como lo quieras ordenar, ¿no? En el nivel de intensidad puede ser alta en la biserie, puede ser muy alta en la triserie por aumentar los ejercicios, y pues también puedes aumentar el peso, y la super serie pues puede variar según la combinación, ¿no? Puede ser alta, como también puede ser muy leve, ¿no? El descanso en la biserie puede ser de 2 minutos, en la triserie puede ser de 3 minutos, y en la super serie pues pueden ser 3 o más, combinado como usted quiera, ¿no? Pero en la biserie pues 2 minutos es el descanso entre biserie y biserie. El triserie igual, 3 minutos y el otro más. Tengan en cuenta que una recuperación completa pues son más de 4 a 5 minutos para nosotros poder fisiológicamente nosotros recuperarnos, ¿no? Y poder garantizar, ¿no? Las siguientes series. Entonces, aquí pueden tomar nota y tener pues en claro biserie, triserie y super serie. Ok, vamos a pasar a método de circuito. El método de circuito, como lo indica ahí, es un método que lo podemos utilizar en el gimnasio, también le llaman circuit training. Es un tipo de entrenamiento que combina ejercicios de fuerza y resistencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que vamos a poner diferentes estaciones de una manera circular, como lo está en la foto, por ejemplo, o no necesariamente, pero vamos a tener estaciones en donde tenemos variación de ejercicios, ¿no? Pueden ser de fuerza, por ejemplo, pueden tener una sentadilla, y al siguiente podemos tener una siguiente estación cuando ya tengamos un tiempo determinado, por ejemplo, el circuito de a 30 segundos de un minuto, en donde la persona en la estación 1 puede hacer sentadilla, y en la estación 2 la persona pues haga un ejercicio de resistencia donde ya esté haciendo burpees o salga a correr, por ejemplo, ¿no? Y en la siguiente estación otro ejercicio de fuerza donde haga push-up, por ejemplo. Y en la cuarta estación, por ejemplo, que esté haciendo saltos, ¿no? Que estamos involucrando grupos musculares parecidos, pero de diferentes manifestaciones, ¿no? Con uno con una expresión de fuerza y el otro una expresión de más repeticiones y más resistencia, ¿no? Pero controladas con un tiempo determinado en donde todos vayamos cambiando. Podemos determinar, ¿no? Igual, puedes decidir nosotros qué variable utilizar para hacer el cambio, ¿no? Puedes poner que en una estación esa persona pueda hacer 10 levantamientos y ya todos cambian, o que sea por tiempo, ¿no? A los 30 segundos, a un minuto, y rotamos, ¿no? A lo derecho, a lo izquierdo, como lo tengas organizado. También puedes trabajar métodos piramidales. ¿Qué quiere decir piramidales? Que vamos a trabajar de menos a más y de más a menos, de relación, hablando del peso y de las repeticiones, ¿no? Vamos a modificar esas variables. ¿Qué quiere decir? Lo explicamos como piramidales, porque forma como una pirámide, que quiere decir que miren aquí en la pirámide del lado izquierdo, en la base vamos a tener más repeticiones y menos carga. Por ende, por tener menos carga, podríamos hacer más repeticiones, ¿no?
Y mientras más vamos subiendo la pirámide, vamos a tener más carga y menos repeticiones. ¿Qué quiere decir? Que va a estar más pesado, por ende vamos a hacer menos repeticiones, ¿no? Y también podemos trabajar lo que es al revés, una pirámide invertida, que podemos empezar con más carga y menos repeticiones. Y también podemos empezar y así ir subiendo, ¿no? Hasta que podamos lograr más repeticiones con menos carga. Y vamos a obtener más fatiga en el músculo y concentrarnos más en un grupo muscular, ¿no? Y poder lograr más. También podemos trabajar las dos combinadas, poner una pirámide sobre otra, la invertida y la normal, y poder empezar por más repeticiones, menos carga, y terminar con más repeticiones, menos carga. Pero ya son combinaciones que las vamos a hacer con personas más experimentadas, ¿no? Que puedan ofrecernos la técnica correcta durante un tiempo prolongado, ¿no? Ok, vamos a explicar un poco qué es el entrenamiento excéntrico y concéntrico, que quiere decir que el músculo cuando hace contracción hace dos manifestaciones. Cuando hace una contracción concéntrica, quiere decir que de los extremos, de los lados, vamos a ir al medio, ¿no? Como lo vemos acá en el músculo, y vamos a vencer una resistencia que en este caso es la mancuerna. De los extremos al medio y pues se hace un abultamiento, ¿no? Del músculo. Eso es una contracción concéntrica, que vamos a vencer una resistencia y la vamos a levantar en este caso. Eso es lo más convencional que uno hace, vamos, que trabaja en el gimnasio, ¿no? Y una contracción excéntrica es todo lo contrario, es de que el medio, el músculo, se vaya a los extremos, que quiere decir que vaya a resistir la caída de la mancuerna, de la resistencia, ¿no? Entonces, ese trabajo es otro tipo de contracción y eso también se trabaja, ¿no? Dependiendo la caracterización del deporte y qué movimiento hagas, ¿no? Eso ya en- se trabaja en datos, en casos más exactos, ¿no? En deportes, por ejemplo, ¿no? Generalmente hacemos una contracción concéntrica, es la que nos preocupamos al subir y no nos preocupamos mucho al bajar, ¿no? Otro ejemplo aquí, concéntrico en la flexión de cadera, en los isquiotibiales, que nosotros vamos a bajar, vamos a subir, vamos a hacer una concéntrica de parte del glúteo y de los isquiotibiales, y excéntrica cuando nosotros bajemos, ¿no? Que va a estar resistiendo la parte de atrás, ¿no? En vez de estar contrayéndose. Eso quiere decir excéntrico y concéntrico. Vamos a ir introduciéndonos un poco a la planificación y programación del entrenamiento de pesas. Ya no nos queda mucho tiempo. Vamos a adentrarnos un poco. Para esto necesitamos tener dos definiciones, que es la planificación y la programación. Básicamente la planificación es a largo plazo y la programación es a corto plazo. La planificación es el proceso a largo plazo que organiza el entrenamiento para lograr un objetivo específico, que puede ser hipertrofia, fuerza máxima, etcétera, ¿no? Cualquier manifestación de la fuerza que tú quieras desarrollar. Y la programación es lo mismo, pero es una distribución detallada de las cargas con ejercicios y métodos a corto plazo. Esto puede ser en meses, en semanas o puede ser la propia sesión, ¿no? Eh, las dos se combinan, ¿no? Una a largo plazo, vamos a programar o planificar, vamos a planificar un desarrollo de la hipertrofia para de aquí a 4 o 5 meses, ¿no? Y pues vamos a programar toda esa planificación con la distribución de las cargas durante todo ese tiempo, en los meses, semana y las sesiones, ¿no? Para eso, nosotros tenemos que aplicar principios del entrenamiento, que las vamos a aplicar ahorita al gimnasio, ¿no? ¿Qué quiere decir los principios del entrenamiento? Que nosotros tenemos que considerar estos términos, ¿no? Para el entrenamiento, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el principio de sobrecarga progresiva, que quiere decir que vamos a aumentar, vamos a hacer la sobrecarga, pero vamos a tener un aumento gradual del estímulo que nosotros le vamos a dar al cuerpo de nuestro cliente, nuestro atleta, o directamente al músculo, ¿no? Para generar adaptaciones, ¿no? Vamos a tener una especificidad. Este principio nos dice que el cuerpo se adapta específicamente al tipo de entrenamiento que se realiza. Si nosotros queremos tener
hipertrofia volumen. No podemos estar haciendo más de 12 repeticiones, 15 repeticiones, 20 repeticiones, porque eso no nos va a generar una hipertrofia. Vamos a estar yendo más a- con tendencia a la resistencia, ¿no? Por ejemplo, movimientos lentos van a conseguir adaptaciones lentas, movimientos rápidos van a conseguir adaptaciones rápidas, ¿no? En cuestión, ¿no? De contracción, ¿no? Individualidad. Cada persona responde de manera diferente al entrenamiento según sus características personales. Quiere decir que cada persona, el entrenamiento es individual. No podemos hacer el mismo entrenamiento para todos nuestros clientes, que esto sería un error porque no todos van a reaccionar de la misma manera y no todos van a tener los mismos resultados ni las adaptaciones. Entonces todo es individual. Reversibilidad quiere decir nada más que todo lo que logras se va a perder si se interrumpe el estímulo. Si se interrumpe el estímulo, quiere decir que obviamente cuando nosotros vamos haciendo, estamos llevando estímulo, 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 adaptación, adaptación, adaptación y le quitamos el estímulo, vamos a tener una reversibilidad, vamos a ir para atrás y vamos a perder esas adaptaciones porque el cuerpo ya no necesita estar adaptado a estímulos que no se están presentando, ¿no? Adaptación es la respuesta del cuerpo ante un estímulo de entrenamiento, mejorando su capacidad con el tiempo. Ya lo habíamos visto ahí en reversibilidad un poco. El cuerpo se va a adaptar a todos los estímulos que le vayas dando, ¿no? Si tu estímulo es bajo, el cuerpo va a estar bajo. Si tu estímulo es alto, el cuerpo seguirá adaptando ahí, ¿no? Variabilidad, ¿qué quiere decir? Hace hincapié a que es la necesidad de cambiar periódicamente los estímulos del entrenamiento para evitar el estancamiento. Quiere decir que si nosotros hacemos como tal una rutina, yo pienso eso, que no me gusta mucho la palabra rutina porque el entrenamiento es variable y no, una rutina es algo muy constante y que todas las veces lo haces igual, ¿no? Entonces vamos a pecar en el principio de la variabilidad, entonces nuestro cuerpo se va a adaptar a ese ejercicio y no va a tener, se va a adaptar a ese ejercicio y va a estar estancado, ¿no? No vamos a tener cambios y progresión para bien, ¿no? Estos son los principios del entrenamiento que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estemos trabajando con nuestros clientes, cuando estemos trabajando con nuestros atletas o cualquier persona que venga a pedir nuestros servicios, ¿no? Eh, Vamos a entrar un poco a las estructuras. Vamos a tener un macrociclo. Esto nada más es como ordenar nuestra planificación, nuestra programación. Son estructuras. La más grande se llama macrociclo, que puede ser de 3 a 6 meses o puede ser un año. Ahí está el ejemplo. Es la estructura más grande. Luego dividimos a mesociclos, que pueden ser semanas, puedes tomarlo en meses también. Y microciclos, que pueden ser semanas o días también, que lo puedes. Es como tú le hagas la división, pero pues esa es la idea, ¿no? La temporada, la estructura más grande es el macrociclo, después mesociclo y microciclos, ¿no? Y la estructura más pequeña son las sesiones, que ya serían el día a día, ¿no? La sesión de hoy, podemos tener muchas sesiones en el día, ¿no? Más de una sesión en el día. Tú ya lo vas estructurando como tú quieras, ¿no? Podemos hacer un macrociclo de un año o podemos hacer un macrociclo de 6 meses. Podemos hacer mesociclos, tomarlo en cuenta como semanas o como meses, ¿no? Pero generalmente lo toman como semanas porque como que encaja más, ¿no? Y a veces el mes nos queda corto, nos queda largo, ¿no? Y los microciclos que son semanales. Y la sesión de entrenamiento que va dentro de los microciclos. Sabiendo eso, pues vamos a ir a los modelos de planificación. Hay muchos modelos de planificación, hay modelo ATR en este modelo tradicional, modelos ondulantes, hay modelos más modernos, modelos bifásicos, hay diferentes, ¿no? Pero en este caso vamos a ver dos. Vamos a ver dos que yo creo que son los más convencionales y que se contrastan, que nos pueden dar una idea, ¿no? En este caso vamos a ver el modelo tradicional o clásico de Matveyev en 1965 y el modelo ATR de Isuren que lo propuso en el 2004, ¿no?
¿Qué quiere decir acumulación, transformación y realización? Los dos tienen características diferentes y aplicaciones diferentes. Vamos a empezar con el modelo tradicional clásico de Matveyev en 1975, que es la característica, que es una periodización lineal. Es una periodización lineal y estructurada, que puede ser, que se puede utilizar en una temporada larga, por ejemplo, ¿no? Se divide en macrociclo, mesociclo, microciclo y es un incremento progresivo de la carga. ¿Qué quiere decir? Que como, bueno, ya vimos las estructuras, consta de esas estructuras, macrociclo, microciclo, y pues durante una temporada, ¿no? Pueden ser 6 meses. Y el incremento progresivo de la carga. Es una progresión lineal. ¿Cuál es la característica de esto? Que el volumen va a ser alto al principio y va a disminuir gradualmente. Y la intensidad va a ser baja al principio y va a aumentar progresivamente. ¿Qué quiere decir? Que al final ya de nuestra planificación vamos a tener una intensidad baja, pero un volumen poco, un volumen bajo, ¿no? Que ya nos vamos a acercar a la competencia. ¿Qué quiere decir? Que esto es como viendo un objetivo, tenemos nuestra competencia principal en 4, 5, 6 meses, ¿no? Por ejemplo, y no se mueve de ahí. Es perfecto para eso porque nos da tiempo nosotros a programarnos con tiempo, planificar y que no haya una variación ahí, ¿no? Y esta planificación es más larga, entonces nos da tiempo de organizar todas nuestras sesiones, nuestro ciclo, microciclo, hasta llegar ese día, ¿no? Características, tiene macrociclos, 12 semanas, mesociclos, semana uno por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Mesociclo, pues 1 a 4 semanas, de 5 a 8, la semana 1 a 4, no, semana 5 a 8 y la semana 9 a la 12, ¿no? Donde podemos hacer nosotros adaptación general, por ejemplo, en las primeras semanas, de la 1 a la 4, luego de la semana 5 a 8 podemos hacer una planificación para nosotros trabajar hipertrofia específica, ¿no? De cada, por ejemplo, de cada músculo, ¿no? Del grupo muscular. Y también de la semana 9 a la 12 podemos trabajar fuerza máxima y definición, ¿no? Ya nosotros acercándonos nosotros a lo que es ya nuestra competencia principal. Y los microciclos, 1 semana cada uno, entrenamientos divididos por grupos musculares. Pues esa es más o menos una idea del entrenamiento tradicional o clásico de Matveyev de 1965, utilizando nosotros toda nuestra estructura que ya lo vimos, ¿no? De nuestras anual, mensual y semanal. Vamos a introducirnos un poco al modelo ATR, que es acumulación, transformación y realización. La acumulación, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a trabajar en tres etapas, tres bloques. ATR, acumulación, transformación, realización. En la acumulación nosotros vamos a tener un volumen alto, baja intensidad, un desarrollo de las capacidades básicas, fuerza general y resistencia técnica. Capacidades básicas, ¿no? Y en la transformación nosotros vamos a tener una intensidad media alta. Vamos a tener un volumen moderado y vamos a tener un desarrollo de las capacidades específicas al objetivo. Y en la realización, ya cuando estemos cerca de la competencia, podemos tener una alta intensidad, un bajo volumen y una búsqueda del pico de rendimiento del logro físico. ¿Qué quiere decir? Que estos son semanas más cortas, es una periodización de bloques más cortos. El conjunto de esto es más corto, pues puede durar, la periodo de acumulación puede durar 3 semanas, transformación 3 semanas, realización 3 semanas, también pueden durar dos, lo que sea necesario, ¿no? Y es más corto. Esto se utiliza ya cuando, por ejemplo, mira, de 3 semanas, pues se puede hacer en 3 meses, por ejemplo, dedicar un mes a cada bloque. Y pues en 3 meses podemos hacer este modelo. Es un modelo más corto, pero más intenso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que este modelo es recomendado más para personas que llevan ya un trabajo detrás, con personas con más experiencia y que nos van a soportar, ¿no? Estas cargas tampoco es asustarnos, ¿no? Pero con personas con más experiencia. Y el anterior modelo tradicional de Matveyev que nos va a dar como chance de ir más progresivamente, en una periodización lineal y más
tranquila, ¿no? Porque miren, de aquí estamos de semana 1 a semana 12. Y aquí tenemos 9 semanas. 9 semanas, pero este ejemplo son de 12 semanas, que pueden ser hasta un año, ¿no? De 6 meses a un año, y aquí pues estamos trabajando 13 meses, ¿no? Y como les decía, miren, un bloque de acumulación, 3 semanas. eh, Enfocado acá, podemos trabajar, por ejemplo, una resistencia muscular, podemos trabajar la técnica, transformación, podemos ya introducirnos nosotros a la hipertrofia, en la mejora de los patrones, que quiere decir a la mejora de la técnica, a la mejora de, de la técnica ya en pesos un poco más pesados, con intensidad, y los patrones trabajando, ¿no? Por ejemplo, en los métodos de entrenamiento que vimos anteriormente, de Weinder, que nosotros identificamos qué grupos musculares juntar para poder trabajar, ¿no? Y la realización, que son las últimas 3 semanas, que podemos ya trabajar fuerza más máxima, que nos va a tener una relación neuromuscular, ¿no? Que ya va a estar cerca de nuestra competencia, si es que competimos, ¿no? Y por último, nos adentramos un poco al entrenamiento de las capacidades físicas. Como les iba entregando todo lo que explicamos anteriormente, esta parte va a ser muy corta. Todo lo que explicamos anteriormente nos va a servir para comprender un poco lo que es el entrenamiento de las capacidades físicas. Ahorita nos vamos a introducir un poco al entrenamiento de la fuerza y la resistencia. Nada más vamos a utilizar esta tabla. Nada más vamos a utilizar esta tabla que nos va a dar diferentes manifestaciones de la fuerza que nosotros podemos trabajar en el gimnasio, ¿no? Para poder nosotros lograr ese objetivo. Por ejemplo, si tienes objetivo de hipertrofia, de fuerza máxima, fuerza potencia, fuerza resistencia, ¿no? Para eso tenemos que entender qué es la hipertrofia. La hipertrofia es el aumento del tamaño muscular por la tensión mecánica y el estrés. Vamos a aumentar el volumen de las fibras musculares o del grupo muscular, ¿no? La fuerza máxima es la capacidad de ejercer la mayor fuerza posible en una contracción voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ejercer más fuerza y no necesariamente vamos a tener un volumen, ¿no? Aumentar los perímetros. Luego tenemos una fuerza potencia, que quiere decir que es la aplicación de la fuerza en menor tiempo posible. Y luego tenemos una fuerza resistencia, que es mantener contracciones repetidas frente a la fatiga muscular. Como ven, el músculo puede manifestarse de diferentes formas. Podemos trabajar hipertrofia, fuerza máxima, fuerza potencia y fuerza resistencia. Ahí están las diferentes definiciones si las quieren repasar. Entonces nosotros, ¿cómo trabajamos? Ya ven que nosotros tenemos el 1RM, y con el 1RM nosotros ya sacamos nuestro 100% de nuestra repetición máxima. Con una regla de 3 pues ya podemos sacar nuestros pesos y nuestros porcentajes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en nuestro 80% y entre 65 y 80% podemos estar trabajando hipertrofia. Con unas repeticiones de 6 a 12, una velocidad moderada y unas pausas de 30 a 90 segundos de recuperación, ¿no? Y pues esto nos indica Bompa y Busicelli en 2019, que son autores que nos proponen esto, ¿no? También, pues, a diferencia de la hipertrofia, pues podemos trabajar del 85 al 100% en las cargas más pesadas. Recuerden que todo es individual. El 85 al 100% de nuestro cliente. Y unas repeticiones de 1 a 5, pues estaríamos trabajando fuerza máxima. Claramente, al nosotros estar haciendo fuerza máxima, vamos a hacer un ejercicio de manera lenta, ¿no? Y vamos a tener unas pausas de 2 a 5 minutos. ¿Qué quiere decir? Que nuestros descansos van a ser más largos para poder nosotros fisiológicamente tener una recuperación más completa, ¿no? Esto también nos dice Vadillo y Rivas Serna en el 2002. También todos los autores nos proponen lo mismo, ¿no? Nada más es que están ahí para que nosotros podamos tener una referencia, ¿no? De diferentes autores, pero todos los autores coinciden en esto, ¿no? También la aplicación de la potencia es la fuerza en el menor tiempo posible. Por ejemplo, la fuerza potencia la podemos trabajar con nosotros con
con deportistas, ¿no? Que necesitan manifestaciones de la potencia, basquetbolistas, voleibol, que necesitamos trabajar a los rangos del 1RM del 30 al 60%. Necesitamos hacer repeticiones recomendadas de 3 a 6 y la velocidad es explosiva, es totalmente rápida, a diferencia de la fuerza máxima y la hipertrofia, ¿no? Y pues las pausas son 2 a 3 minutos, no es mucho, es algo muy corto y muy explosivo. Y bueno, ahí está nuestro actor. Y para terminar, pues la fuerza de resistencia, que es mantener las contracciones musculares durante un tiempo prolongado. Pues para estimular esto podemos trabajarlo dentro del RM de 40 al 70% de nuestro peso. Y las repeticiones recomendadas pues son de 15 a 30, ¿no? La resistencia pues claramente va a ser más allá. Vamos a tratar de hacer el estímulo las mayores cantidades de veces posible y pues durar de 15 a 30. Si hacemos menos no nos va a servir, pues. Y pues la velocidad moderada y las pausas de 50 a 60 segundos. Vamos a reducir nosotros el tiempo de descanso para poder estimular nosotros al desarrollo de la resistencia, ¿no? Y crear esas adaptaciones. Pues esto nos propone Matt Ville. Ok, de esto hay muchos autores. Esta tabla es un resumen, un poco para podernos adentrar nosotros a lo que es cómo se entrena cada manifestación de la fuerza, en este caso la hipertrofia, que es lo más común que nos interesa en el entrenamiento de pesas, o pues lo de abajo que podemos utilizarlo para cualquier otro cliente, por ejemplo deportistas o competidores que nos puedan exigir estas manifestaciones de la fuerza, ¿no? Entonces, ca- cabe resaltar que necesitamos igual bases, ¿no? No podemos saltar directamente a fuerza máxima sin tener una base de hipertrofia, ¿no? Para que nosotros podamos resistir, ¿no? Una base muscular, una consolidación de nuestro cuerpo para poder llegar a una manifestación de fuerza o manifestación de fuerza potencia y fuerza de resistencia, ¿no? Eh, ya si entrarnos más a detalle, centrarnos más a detalle de cada una de las manifestaciones y de otros datos y conceptos que tenemos que saber, pero esto nos puede servir muy bien para tener una base y empezar nosotros a tener el entrenamiento con pesas en el gimnasio o donde ustedes tengan, ¿no? Bueno, espero que les haya servido. Eh, vamos a, aquí tienen las referencias bibliográficas, Bompa, Matveyev, Berhoshansky. Eh, eso sería todo por la sesión de hoy. Les agradezco, gracias por estar acá.